A mí me ha tocado vivir mucho en París, que es una sorpresa, porque yo no pensaba nunca venir a París. Y de repente que yo estaba en la diplomacia, ya era funcionario, y nadie quería venirse a París porque encontraban que era muy caro. Los funcionarios tenían miedo. Yo dije, yo me voy como sea, aunque viva en una choza, me voy a París. Me vine a París con mi hijo ya nacido, que está por ahí, y con mi hija en el vientre de su madre. Llegamos toda la familia a París y yo me instalé y qué sé yo. O sea, hay una conexión con París también. Hay una conexión hasta de familia hoy. Querido amigo oyente de América Latina, el equipo de habla española de la Radiodifusión Televisión Francesa, o RTF. Un buen día me dijeron, ¿quieres hacer un programa de radio con unos amigos sudamericanos y españoles que se llama Literatura al Día? Porque también había una chilena relacionada con eso. Jean Supervielle, hijo del poeta Jules Supervielle, gran poeta nacido en Uruguay, era casado con una chilena, amiga de Pilar de mi mujer y mía. Y entonces, hablando yo, me dijo, ¿quieres ir a un programa que se llama Literatura al Día en la radio? Ahí fui y ahí encontré a Carlos Semprún Maura, hermano de Jorge, a un personaje muy curioso que se llamaba Altit, creo que Aldo Altit, algo así, que era un marroquí francés. Después solía ir Ricardo Paseiro, uruguayo, que tenía una obsesión en la vida, que era atacar a Neruda como se pudiera. Y después a un joven peruano, que era muy inteligente, que había leído mucho, que no sabía yo que era escritor, y que se llama Mario Vargas Llosa. Y que después descubrí que era escritor, porque en ese tiempo no había ni siquiera publicado La ciudad y los perros. Y cuando se sacó el premio Biblioteca Breve, La ciudad de los perros, ya supimos todos que era un escritor. Estaba Neruda en este sofacito con un ministro húngaro. Y ya venía de vuelta de muchas cosas Neruda. El ministro húngaro era amigo de él. Era ministro de Cultura y Educación. Lo había venido a saludar, hablaban en francés. Y Neruda le hablaba mal de la Unión Soviética de Brezhnev. Le decía que era como un elefante, que no tenía capacidad de reacción, que era muy lento. Y que esta hostilización de los disidentes no le gustaba nada. Porque siempre repercutían los escritores comunistas occidentales y todo eso. Y le dijo tantas cosas que al final el húngaro se levantó agobiado y le dijo, oye, Pablo, comem, le dijo, de todas maneras el socialismo va a triunfar. Y Neruda ahí también se levantó y le dijo, mira, tengo mis serias dudas. Fíjate, en 1971. C'est un grand plaisir de que mon pays soit de telle façon honoré. Yo llegué el día en que se daba el premio Nobel en Estocolmo. Estaba lleno de periodistas en la puerta porque había rumores de que lo iba a ganar Neruda. Después los periodistas los dejaron entrar y ocuparon todo este espacio, que había por lo menos 100, 80. Y Neruda tenía terror. Neruda se fue a su habitación y se encerró. Porque Neruda había pasado por la experiencia de que se rumoreara que iba a tener el Nobel en Chile, que había estado en Isla Negra rodeado de periodistas, y al final se lo dieron a un griego, a Jorge no sé cuánto, un poeta griego. Entonces uno que decía que no podía hablar, no quería que esto se repitiera, estaba asustado. Y al final supimos por una radio a pila que tenía en su habitación que lo había sacado él. Entonces se abrazó y abrazó con Matilde, y yo lo abracé también y bajamos, y aquí estaba lleno de periodistas. Y llegaron dos personas amigas de él y es bastante simbólico, ¿eh? Porque llegó Luis Aragón, el poeta comunista, etcétera, amigo de toda la vida, y un caballero chileno que era un abogado de derecha, pero que era amigo de él también, se llamaba Mariano Puga. Llegó don Mariano Puga y llegó el poeta Aragón y se abrazaron y después como 2 días después hizo una semana después, hizo una cena en ese comedor que vamos a ver para celebrar. Esta es la parte de residencia que tiene la embajada, porque aquí la residencia del embajador y las oficinas están todas juntas. En las oficinas en el tercer piso,
la residencia en este segundo piso, en el primero. Y esta es una salita de la residencia que para mí sirve de escritorio, por ejemplo, que para Neruda era un lugar de reunión. En esta pequeña sala, relativamente pequeña, entre los tamaños de esta casa, se ha hecho mucha conversación privada, se ha hecho mucho aperitivo antes de bajar a comer, mucha conversación en las tardes, mucha taza de café, algunos whisky en una época, con mucha gente. Porque por aquí han pasado los amigos de Morla, por ejemplo. ¿Quiénes eran los amigos de Morla? Los viejos escritores españoles. Yo he visto a Jorge Guillén acá, y he visto a Luis Rosales acá. Don Jaime de Borbón, con toda su familia, el sordomudo de esa familia, que no heredó el trono por incapacidad, por el tema de su sordomudez, estuvo acá también. Encontré en el pasillo una vez a una de las hermanas de Federico García Lorca, que estaba extraviada, estaba perdida, no sabía, qué sé yo, no, dónde estaba el embajador y todo eso. Después, en la época de Neruda, yo he visto aquí a Luis Aragón, que era el gran poeta comunista. La conversación entre Luis Aragón y Neruda era asombrosa porque están los dos de vuelta al comunismo y decían cosas a veces muy indiscretas en ese aspecto. Y a veces estaba aquí el traductor de Neruda, que se llamaba Jean Marcenac, y me decía: Jorge, no están hablando en serio, no vayas a creer todo esto. Y Aragón le estaba diciendo, en vez de liquidar a los disidentes, le decía Aragón a Neruda, tendrían que liquidar a esos funcionarios burócratas imbéciles que están por todas partes en la Unión Soviética. Entonces, y el traductor lo desmentía escandalizado. Pero aquí he visto yo también a François Mitterrand, cuando era candidato, a Marché, cuando era secretario general comunista, a la Dolores Ibarruri, aquí mismo, en otra silla que ya ahora no está, contándole a Neruda que España había empezado a cambiar, que había cambios en la iglesia y que había cambios en el ejército, años 71, 70, por ahí, post-franquismo. Esto, medio mundo, Nicanor Parra, Enrique Lin, etc.